Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a un episodio de Voces que Brotan. En este caso, el episodio número 14, ya vamos a llegar a los 15 muy prontamente. Y la semana que viene. Y en esta ocasión quiero hablar sobre las raíces, ¿no? ¿Qué transportan nuestras raíces, ¿no? Raíces de manera metafórica, queriendo hablar de nuestros ancestros, de nuestra realidad. ¿Qué sentimos? Que heredamos muchas cosas, podemos decirle buenas, malas, pero las heredamos, son parte de nuestra historia, son parte de nuestra realidad y está en nosotros qué de esas partes queremos seguir nutriendo y cuáles decimos, bueno, lo transformamos en otra cosa, traspasa otra situación o hasta acá se llegó tal, ¿no? Como tener ahí firme los límites. ¿Qué decidimos construir? ¿Y con qué sentido también, no? ¿Para qué? Hay algo muy loco que yo creo que, yo creo que todos somos hermanos, hermanas, primes, todos somos una gran familia, pues todos estamos conectados, pero, pero bueno, al mismo tiempo no. Entonces, el ir conociéndonos, el ir conociendo esas partes, eh, tanto de las que se dictaron como específicamente familiares y los que no, ¿qué de todo eso sucede, no? ¿Qué de todo eso decidimos seguir abordando, decidimos serviendo? Me pasaba muchas veces yo siempre fui una persona bastante tímida, podríamos decir, o reservada, introvertida, pero que también me gusta como toda esta cosa comunitaria de encontrarnos con el otro, de estar con el otro. Y familiarmente heredé mucho eso, gracias a mi familia, si está viendo esto, de juntarnos, de compartir con el otro, de estar con el otro, de ser con el otro. Eh, Profundizamos bastante de eso con mi tío en el capítulo 10, así que pueden ir a chusmearlo si no lo vieron. Pero también es importante encontrar ahí, bueno, si eso que estamos sosteniendo, queremos seguir sosteniéndolo o no, y por qué. Porque después hay muchas cosas que por ahí no se hablan en ciertos momentos y saltan en otras, que inevitablemente en algún momento se tienen que poner en palabras, ¿no? Como qué sucede con todo eso que se está guardando bajo la alfombra, que se encuentra ahí escondido. Después otro poco más hablamos también con mi madrina en el capítulo, si no me equivoco, el 12, como bueno, también esa red de contención es como de esa familia. Y más allá de que es de esa familia, esas redes que vamos generando, tanto cuando nacimos familiarmente como que fuimos generando después, también nos hacen un sostén y nos permiten abrirnos a esas otras posibilidades que podemos llegar a ver o sentir. Justo ellos dos, por ejemplo, mi tío es por parte materna y mi madrina es por parte paterna, es decir, ella es la hermana de mi padre y mi tío es el hermano de mi madre. Y yo creo que ambas partes familiares, más allá de mis tíos, me trajeron eso, distintas enseñanzas, distintas perspectivas sobre la realidad y al mismo tiempo se fueron conjugando, se fueron congeniando y encontrando. Hay cosas muy específicas, hasta las más banales que veía repetidas, como los nombres. Eso es loquísimo, que tengan los hermanos con los mismos nombres o cosas así, o familiares ahí. Pero después como historias similares, no iguales, pero similares. Y en otras cuestiones, cómo se fueron entrelazando. Recuerdo, bueno, yo siempre traigo cuando hacía psicoanálisis. Es que sí, yo me acuerdo que era chica y nunca había tenido terapia en mi vida, jamás. Sí, yo me hacía muchas preguntas con respecto a distintas situaciones,
Sentía que no necesitaba terapia porque como que era una charla con uno mismo y que más o menos podía ver la realidad que me rodeaba. También eso me pasaba porque era un ser muy racional, entonces constantemente racionalizaba mi realidad, le encontraba el porqué, el para qué y las distintas aristas que podría haber frente a ello, pero llegó un momento que reprimí tanto lo que sentía, porque me permitía razonar, pero no me permitía sentir, entonces terminé explotando, siempre cuento esa parte. Entonces ahí fue como, bueno, adentrarme a eso que siento y no quedarme solo en el análisis, sino también poder encontrar ese conjunto. Y bueno, el psicoanálisis, si bien también era un espacio donde razonaba bastante, al mismo tiempo era como esos pequeños pasos que di para darme esos espacios a mí misma y esos momentos de permitirme sentir y no solo que quede en un charlar y por ahí, bueno, justamente la psicóloga, si está viendo esto, besos, abrazo grande, pero justamente habrá hecho las preguntas específicas para que yo pueda ahondar y clavar ahí en la herida y soltar más, no en sentido de solamente razonarlo, sino en sentido de permitírmelo sentir. Y ahí fue todo un vaivén constante, ¿no? De encontrar esas formas. No sé a qué iba con todo esto. Ah, bueno, y yo recuerdo, antes de mi última psicóloga, la primera vez que voy a la psicóloga, yo le digo, mira, me acuerdo que llevé en un cuaderno anotado todo, tenía una línea del tiempo y le digo, yo siento que hay muchos sucesos que se repiten, que no sé por qué se repiten familiarmente. También llevé un árbol genealógico para poder comprender, porque encima mi familia es inmensa, entonces en esos momentos nos relacionábamos medio con todos. Hoy en día ya no nos relacionamos no con todos, pero con su gran mayoría del árbol. Hoy en día no nos relacionamos con todos, pero igual también hay como esas relaciones lejanas y cercanas a la vez de el hijo del primo de mi madre y no sé qué, y así sucesivamente. este, pero me acuerdo que eso, necesitaba como ordenar y comprender qué estaba pasando ahí y cómo interfería eso conmigo. Cómo podía yo no repetir ciertas situaciones, cómo podía asimilarlas también, cómo podía permitirme sentir también. Y me acuerdo que yo fui con todo eso y le dije, no sé qué me pasa, sé que pasó todo esto. Y no solo cosas propias, como de cada uno de mis familiares, y esto, mi perspectiva frente a ello. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? ¿Qué situación puedo hacer? ¿Qué, mis queridos ancestros? ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, la respuesta siempre fue encontrarse en uno, ¿no? Pero a veces es difícil, es complejo, es duro encontrarse con esas sombras y con esas luces. Hubo un momento en mi vida en donde me había generado tal rechazo. Tenemos mucho esa costumbre de que nos dé risa todo. Y en realidad es un modo de defensa. Y el aprender a cómo no me dé risa, cómo no, a que no me salte esa defensa, también me fue difícil, porque era justamente mi forma de, bueno, ya está, me transformo en otra cosa, listo, el vaivén. Y eso que a mí no me gusta ver todo color de rosas, pero al mismo tiempo no me gusta caer en estructuras viejas, aunque las siga teniendo. No sé si decirle estructuras viejas, pero estructuras al fin, como esto de quedarme solamente con la parte seria. Me gusta reírme, pero al mismo también hay que equilibrar. Bueno, el reírme tampoco me lleva a concientizar eso que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo lo concientizo? ¿Cómo hago eso para concientizarlo? Y eso, bueno, tiene que ver más con heridas y también no solo con heridas. Hay que aprender a que no solo nos heredan heridas. Es decir, yo vengo de un árbol, claramente muchas mujeres heridas,
traicionadas, podríamos decir, en algunos puntos. Eh, También siento que la generación de mis padres, digo, la generación de mis padres, pues unifico a mis tíos en general, lograron cortar ciertas cosas, así como también la generación de mis abuelos lograron cortar otras. Y eso también nos permite hoy en día, por ejemplo, a mí, a mi hermana y a mis primos, ver nuestra realidad desde otra perspectiva también. También estamos en otras épocas. Y todo eso va confluyendo, va siendo parte. Y el poner en palabras y escuchar al otro y ser parte del otro es sumamente importante para esa realidad. De cómo la vamos llevando, de cómo la vamos haciendo, de por qué, de sentir, de crear y no crear por crear, sino crear porque siento que es lo que tengo que crear, no porque esté obligada a crearlo. Y ahí yo no, tampoco me voy a poner específica en cada caso porque capaz yo no pedí permiso para grabar este video. Pero se entiende que lo pongo de ejemplo en realidad. Y, y bueno, siempre me hinchan con que escriba, yo lo estoy escribiendo, mi bibliografía y todas esas cosas, pero bueno, a veces los tiempos de los libros llevan otros y estos son más instantáneos. También nos invitan a reflexionar y a entender que esto viene desde esto, reflexionar, conversar. ¿Qué sienten ustedes que heredaron? Tanto como, no solo como heridas, sino también como power. A mí eso del reírnos me fue duro porque cuando era muy chica yo lloraba un montón. Hoy en día también lloro bastante. Pero cuando era chica lloraba un montón, a veces por demás, pero también era chica, es decir, no dejaba de ser una niña. Y me decían Andrea del Boca a ese punto. Porque bueno, lloraba mucho en sus telenovelas. Que era así, yo a veces sobreactuaba sobre las situaciones. Pero de a poco me fui concientizando de ciertas cosas y dije, che, yo no quiero seguir viviendo esto. Pero también me fui al otro extremo de, bueno, reprimo por completo. Y tomo todo como una sátira. Y no estar así. Porque eso tampoco me lleva a integrar eso que estoy sintiendo. Y después eso, bueno, terminé explotando y me terminé encontrando frente a otras situaciones. Que no terminaron aún, pero que hoy en día ya las tomo como otras herramientas. Hoy en día me siento que tengo ganas de llorar, me permito lagrimear, por más que a veces siento como esa cosa de, ay, no quiero, pero bueno, ya está. Siento que tengo que llorar, lloro, no puedo estar con esa cosa ahí adentro. Porque después eso explota en otra manera, se expresa de otra manera en el cuerpo y, y busca salir, busca salir. Después con respecto a más allá de esas heridas y de esas situaciones, porque no solo mujeres, sino también se vieron muchos, la mayoría de los varones de mi familia como, no sé si abandonados paternamente todos, pero como que las figuras masculinas se mostraban sensibles, pero al mismo tiempo no, o sea, depende a quién o cómo lo mires, o en qué época de la persona lo mires también. Dentro de todo, desde mi perspectiva, por ejemplo, del árbol, yo no tuve figuras masculinas en la que vos digas, no sé, le tengo miedo o algo así, de que porte así como esa seriedad que se suele ver en una figura masculina. Pero, pero por más que no sucediera eso, obviamente había otros tipos ahí de masculinidades, no voy a poner a todos en la misma vara, pero sí tenían mucho esta costumbre de jugar mucho con la sátira, con la ironía, con el sarcasmo, eh, de reírse más también incluso. Y a veces como que ya se vaya para el otro lado. Y a veces mezclada una cosa con la otra. Eh,
y que con el paso del tiempo eso, fueron saltando un montón de situaciones como dices, oh, ¿qué onda con todo esto? Con todo esto que estaba ahí, que estaba presente y que lo teníamos tan naturalizado que no nos percatábamos. Me acuerdo que yo había ciertas actitudes que veía y decía, esto no me gusta, me acuerdo que pensaba, pero no me gustaba porque también entendía que igual había ciertas generaciones que, a diferencia de nuestra generación, y cuando digo nuestra, digo de la mía y la de mis primos, eh, de que la mayoría de mis padres, incluso mis tíos, habían sido padres jóvenes, madres jóvenes. Habían creado sus familias desde muy chicos. Entonces, poder tener esas otras perspectivas desde otro lugar a veces les costaba. Entonces, por eso también la sátira y el sarcasmo y la ironía terminaban siendo un escape a ese sufrimiento y de poder abordarlo y abrirse a otra cosa, lo cual estaba buenísimo también. Pero bueno, es una vara de doble filo, sin lugar a dudas, es una vara importante. Y una bala también, en algunas cosas. Eh, y de muchas cosas de hacernos cargo y responsabilizarnos y también entender hasta dónde tenemos que responsabilizarnos nosotros y hasta dónde el resto. Obvio que también no es que de todo, es todo culpa de mi árbol genealógico porque mi árbol genealógico hizo tal o cual, mi familia, no sé qué. No, bueno, hay cosas que son de ellos, es verdad. Y hay cosas que tengo yo, que es verdad, heredé de ellos, pero otras transformé yo y yo decido también qué quiero seguir sosteniendo y qué no. Entonces, ¿qué voy a seguir haciendo frente a eso? Y hay cosas que forman parte de mi inconsciente que inevitablemente las hago. Es decir, yo me mando una cagada y lo primero que hago es me río, como una boluda. Y bueno, trato de transformarlo, pero a veces me sale. Y hasta que no la pueda abordar, tampoco me sirve de nada reprimirla, pero sí me sirve poder concientizarla de dónde viene, cómo es y qué sé yo, y que es un largo caminito, es un paso a paso, no es de la noche a la mañana, sin lugar a dudas. Pero bueno, requiere ahí de encontrarse constantemente, de encontrarse, de encontrar al otro en uno, qué vemos del otro en nosotros y qué vemos de los otros como de nosotros. O sea, lo que hay de nosotros en ellos y de ellos en nosotros. Trabalenguas ahí medio raros. Que no siempre va a pasar, o que capaz sí, y son cosas que nos generan rechazos de nosotros mismos, pero también uno decide, bueno, yo lo llevo hasta acá. Y trato de lograrlo y prevenirlo de tal o cual manera. Y no sé, como las suposiciones, a veces suponemos. Bueno, hay cosas que ya no hay que suponer, hay que hablarlas. ¿Quieres hacer esto? ¿No quieres hacerlo? Perfecto. ¿Vas a hacer esto? Avísame. ¿No lo vas a hacer? También avísame. Y si el otro no lo hace, no esperar a que el otro lo haga, porque es entrar en esa suposición, en la espera de que el otro haga tal o cual cosa. Si nosotros queremos que el otro lo haga tal o tal cosa, lo hablamos, obviamente, respeto, mediándonos y toda la bola. Y si no lo hace, ahí sí es como, bueno, che, ya lo hablamos, ya lo dijimos, listo. Cosas que van de tal o cual manera. Y no por querer tener el control, sino generar esos acuerdos con el otro. Generar esos acuerdos internos de cuáles son nuestros límites y generar esos acuerdos con los otros de también, bueno, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo podemos congeniar frente a eso? Es una constante convivencia y no solo es convivir en una casa, sino es convivir en este mundo. Bueno, ¿cómo decidimos convivir en este mundo? ¿Cómo decidimos convivir en esta familia? Y así un montón de cuestiones. Y después, por otro lado, algo de las raíces, y ya andando más en ese lado que a todos nos gusta recordar a veces, o no, porque también pasa que no, de esas familias en general, de si son o no son creadas, no son solo de sangre. De hecho, en mi árbol genealógico tuve muchos casos de adopción, no en estas generaciones, pero en las generaciones anteriores, bueno, eran
Era bastante, se acostumbraba bastante, me parece, en esas épocas. Más en los campos, cosas así. Pero de varias adopciones a nivel familiar. O de varios te crió el niño, ¿viste? Y de ayudar al otro, de estar para el otro, de acompañarse con el otro, de abrirle las puertas al otro, de preocuparse por el otro. Y eso lo puedo hablar desde ambas partes familiares, tanto paterna como paterna, cada familia a su forma también, ¿no? Algunos de algunas, otros de otras, eh, pero, pero que siempre estuvo esas puertas abiertas, por así decir. De hecho, mi casa en la que vivo anteriormente tiene añares, es un PH y mis bisabuelos le abrían la puerta a los que venían a emigrar, a sus primos de otros lados y cosas así. Y, y eso también habla de un servicio para con el otro, de estar para el otro, de generar esas redes de otros lugares y que se siguen sosteniendo y fomentando capaz de otras maneras hoy en día incluso. Entonces, también hay particularidades bastante interesantes que a veces nos cuesta verlo por todas las heridas que tuvimos, porque a veces nos es más sencillo ver lo que no que lo que sí. Nos es más sencillo ver el vaso medio vacío o nos acostumbramos a ver ese vaso medio vacío, a estar en la queja, a, a ver todo lo negativo, porque es lo que... Y no digo que pintemos todo de color de rosa, no, bueno, hubo esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo llevamos? E incluso con lo que sí. Bueno, esto me copó. ¿Cómo lo sigo fomentando? ¿Cómo lo sigo fogoneando? ¿Cómo sigo llevando esa chispa? Sí. Y hablando de esas chispas, incluso puedo ver reflejado en mi familia todo esto de los yuyos de diferentes formas. Siempre fui una persona bastante preguntona, no solo por chusmear, sino porque me interesaba saber las historias de los otros, las perspectivas, sus vivencias, cuál era su historia, cuál es su historia y como qué les motiva. Por eso también me gusta tanto el abrir a que también otros participen a estos espacios y no quedar solo yo como un monólogo. Y también incluso ustedes participen, den ideas, tiren cosas, comenten. Me gusta escuchar esas otras perspectivas, porque esa diversidad es la que más nos nutre. Y bueno, y así preguntando por mis familiares, a veces he recibido mayor respuesta, a veces menos, porque también cada quien tiene su propio proceso de cómo transitar esas historias. Y me acuerdo patente como distintas instancias en las que pregunta. Y bueno, a veces también uno es más chico y hay cosas de las historias que por ahí te quieren contar con cuidado, no contar por cuidarte a vos. Pero a mí me gustaba como ir a fondo, cual escorpiana, dirían algunos, de la profundidad de la situación, ay, la herida, ¿por qué pasaba esto? ¿Y por qué? Y ay, 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 ay. ¿Y ahí qué sucedía con eso? Ah, recontra, recontra. Y bueno, y más allá de esas heridas, más allá de esas situaciones, también como los encuentros desde otros lugares. O sea, los yuyos estuvieron muy presentes en todas las partes de mi familia. Y a veces que yo veo tan lejana, por ejemplo, la parte paterna, principalmente la parte paterna de mi abuelo paterno, también de alguna forma se maneja. Eh, y de hecho me ha contado mi abuela paterna que, que su familia, o sea, la familia de mi abuelo paterno, estaba muy conectada también con los yuyos, con los hongos principalmente, no psicodélicos, sino comestibles. O no sé, no nos enteramos y capaz sí. Y a mí me encanta todo lo que es los hongos, me encanta, me encanta. De hecho, hace poco estuvo mi cumpleaños y lo hice todo con hongos, temática de hongos. Eh, y
que también tenían así como su huertita con yuyos, incluso mi abuelo. Bueno, y mi abuela paterna me contaba también de sus padres, de mis bisabuelos que se iban a buscar a Córdoba, yuyos muchas veces, como la peperina. Y después, bueno, del lado materno, mi abuela me contaba que su mamá juntaba mucha manzanilla, y seguramente debe haber sido otras hierbas, porque era de la zona misionera, entonces eh, como que se acostumbraba bastante. De hecho, mi bisabuela hablaba guaraní. Es algo que se fue perdiendo y que me enteré hace poco. Me enteré hace poco. Así que muy interesada también en hablar de eso. Y que a veces se nos presentan de las maneras menos esperadas cosas ancestrales. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando estaba comenzando en todo esto con esta introspección interna y todo, me acuerdo que yo de muy chica decía siempre, yo no quiero ser sea bruja o curandera o algo así, quiero ser chamana, decía de muy chiquita. Y bueno, y de la nada se me presentó esta situación de Reiki guaraní. Dije, che, ¿qué onda con esto? Y era con símbolos guaraníes, y ahí también vi un poco sobre Monaiki, después comencé un curso sobre Monaiki, encuentro sobre Monaiki, con, con una chamana tucumana. Y si bien yo no me considero chamana, me encantaría, este, me llama mucho la atención y me llaman mucho mis raíces al fin y al cabo. Tanto la abuela materna con su lado guaraní como por ejemplo mi abuelo paterno también venía de familia, una parte de pueblos originarios. Su abuela era, o sea, mi tatarabuela venía de un pueblo que era Tonocoté o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Soy mala con los nombres, perdón. Pero de la zona de Santiago del Estero, de hecho su padre era cacique de ese pueblo, había sido echada de ese pueblo, pero tenía mucha sabiduría, era curandera y chamana, y que muchos de su sabiduría se la transmitió a sus hijos, a sus nietos, hasta a sus bisnietos. Bueno, yo no la conocí a mi bisabuela, y mi bisabuela sí había un cantito que de hecho mi tío, que fue el que contó lo del documental que prontamente va a estar saliendo, nos cantaba esta canción que era como si fuera una canción de cuna, un mantra, que era Aranana cachi, cansana cachi canchi, cachi canchi, Aranana cachi, cansana cachi canchi, cachi canchi. Y te lo hacía, o sea, por ejemplo, vos te sentías mal o te había pasado algo, entonces te ponía arriba de su pierna y empezaba a mover así, al ritmo. Aranana cachi, cansana cachi cachi, cachi cachi. Era como ese mimo en ese momento. Y así distintas sabidurías, de hecho, por parte de mi abuela paterna también, una anécdota que también me enteré hace poco, fue como, mira esto, de que mi bisabuela cuando era chica hacía bromas y, y- y le hacía bromas a como no sé si sus primos o los niños de por ahí donde ella vivía en su momento, allá en España, y le decía a todos que era bruja, que era la brulla, porque era la zona gallega, entonces hablan de brullas y meigas. Y mi abuelo paterno era más por sus padres italianos, así que de la zona italiana también, y eh, mi abuela, o sea, mi bisabuela paterna, o sea, la mamá de mi abuelo paterno, todo un enredo, venía de la parte de Sicilia, y que hay toda como una historia de Sicilia con respecto a unos hongos ahí psicodélicos que hacían ver a la gente como que había brujas volando por la zona y toda la bola. Entonces,
a veces vamos escarbando en cosas que nos llevan a otras y nos reencuentran, tanto con esas heridas para transformarlas, integrarlas y ver cómo abordarlas, como eso que queremos seguir potenciando, como ese poder interno que nos van transmitiendo y que va estando presente en nosotros y fortaleciéndose. Y está en nosotros, obvio, si queremos seguir fortaleciéndolo, o en otras cosas también, en otras cosas, sin lugar a dudas. Y entender que hay cosas que a veces no se hablan y que llegará su momento de hablarse. Porque a mí me pasaba esto de querer preguntar, indagar y que, y esto, y esto, y esto, y esto. Y muchas de las personas que les preguntaba les costaba como poder responderme, pero porque les costaba procesar eso vivido o poder verlo de otra manera, o capaz estaban encerrados en tal o cual otro pensamiento que había cosas que se les pasaba. Y cuando yo me empecé a abrir desde otro lugar y bueno, con esto que tengo ya integrarlo de otra manera, también empezaron a saltar esas otras cosas que abrieron a más y a no tener miedo a hablar. Por ejemplo, mi abuelo, bueno, yo lo estoy grabando justo hace un mes de su muerte, mi abuelo materno, y, y él siempre fue como, y él siempre fue mi espacio de charla. Ay, me emocioné. Miren, estoy llorando en cámara. Nunca creí que llegaría a este momento. Pero él, con él siempre sentí que podía charlar, preguntarle de todo y que había veces que obvio él me iba a contestar desde su perspectiva. A veces acordábamos bastante, a veces no. A veces no acordábamos nada, pero tenía permitido ese espacio de habla, de sentirme escuchada, de ser escuchada y de también, ¿cómo es esto? Y además de eso, de nutrirnos de otras cosas, de ser un espacio de intercambio. Y esto a veces no concordábamos en nada de lo que estábamos hablando, pero nos dábamos ese lugar y nos permitíamos las diferencias, por más que hayan cosas que no concordábamos. Y de hecho una cosa, él sabía bastante sobre energías, tiraba el tarot, tenía, bueno, después tenía bueno, sabía que tenía el péndulo, pero no sabía que tenía también esos cositos de resonancia, esos que hacen sí o no, que se mueven así. Y bueno, sí, también tenía como muchas fotocopias, como toda una carpeta de fotocopias de cursos que había hecho, de limpieza energética, cosas por el estilo. Eh, y sabía bastante sobre distintas cosas. Me dio muchas herramientas, me habló mucho tiempo, también eso de cuidarme, de cómo protegerme, de que tenga cuidado, de que me ame, más allá de amar a los otros. Y algo que me había dicho una vuelta cuando yo tuve así como mi gran crisis, mi gran sopetón de che, mirá, si existe esto, existe todo lo otro. Me habían dicho como, mirá que tu abuelo no está tan loco, habla con él. Y yo en ese momento, bueno, acudí a él porque sabía que se hablaba con otras personas, por más que mis viejos siempre me daban un espacio de charla, no me iban a dejar volver a ciertos lugares a los que yo solía ir, era como, no. Y me acuerdo que me dijo mi abuelo, bueno, ¿qué crees que te diga? Si yo ya te dije todo, vos ya sabes. Y fue como, y yo quedé así tal cual, estaba sentada, lo miraba y lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y, y él algo que me había dicho es que no lo hablara porque me iban a tomar por loca. Y al principio, bueno, le hice caso porque me acuerdo que necesitaba como integrar todo eso vivido y ver de qué forma iba a llevar yo esa situación, como que me cuide con quién lo hablaba,
porque eso, me podían tomar por loca. Y yo en ese momento estaba haciendo psicoanálisis, entonces al tiempo ya después se lo planteé a mi psicóloga, che, me está pasando esto, esto y esto. Yo ya no sé si estoy loca, si es real lo que estoy viendo, si no es real, si tengo un tipo de esquizofrenia, si me está pasando esta situación o no, qué está sucediendo ahí. Y lo que me tranquilizó de la psicóloga fue, ¿vos crees que eso es real? O no me lo dijo así textual, no voy a mentir, pero como que me hizo ver que bueno, si yo dudaba sobre eso y creía y no me centraba solamente en esa situación, bueno, me abría también a las posibilidades de que en realidad estaba integrando cosas que también podía tomarlas como parte de mi inconsciente, pero mientras no me ahogue en ello, como que estaba bastante bien. Yo tipo, sí, no me ahogo, o sea, lo tomo como eso, como perspectivas o situaciones que surgieron, que pueden o no ser verdad, pero que suceden, tampoco es que me ahogan. Y, y bueno, y ahí después también yo me fui encontrando de otras maneras, conectando conmigo misma de otras maneras, conectando con mis chakras, con mi quehacer y qué sé yo. Y con el tiempo, como que al año, por así decir, me acuerdo que tomé la fuerza de hablarlo con mis primos una noche, porque ellos estaban hablando así de una limpia que habían hecho y no sé qué. Y si bien mi papá, cuando yo era chica, tenía un local de Feng Shui, toda la bola, qué sé yo, por eso es que yo no les quería contar, porque ya más o menos sabían por dónde venía la mano. Eh, Me acuerdo que me animé ahí a contarlo, y yo viví esta situación, como que ya estaba más fortalecida en poder contarlo y ponerle estructura a eso que había vivido. Y, y me acuerdo que nada, fue hermoso porque de repente todos teníamos algo que habíamos vivenciado. Como que todos nos habíamos alejado, por así decir, espiritualmente y estábamos muy racionales, que alejados unos de otros nos encontramos en ese sentido. Y en ese permitirnos charlar, nos dimos cuenta que todos nos volvimos a reencontrar desde ese lugar. Como que cada quien tenía una vivencia distinta al respecto, una perspectiva distinta al respecto, y que a su vez se asemejaban con nuestra realidad y a cómo lo decidíamos abordarla. Entonces, por ejemplo, eso, yo creo que mi abuelo me trajo un montón de intercambios y un montón de sabiduría, pero al mismo tiempo está bueno, ver hasta dónde sí, qué tomamos y qué no tomamos. Y si bien yo en ese momento fue, bueno, es verdad, no lo comunico, veo el panorama, pero también entendí, bueno, la importancia de en realidad hablar las cosas, porque él venía de esto, de contextos en donde hablarlo llevaría a esa situación capaz. Y que él se refería a tomar cuidado, ¿no? Pero a veces se ponían modos paranoicos. Entonces uno también sentir cuando siente que sí, cuando siente que no. Y cada vez el hablarlo con otras personas me llevaba más bueno, no estoy loca, puedo encontrar otras alternativas, no soy solo yo paranoiqueando con la realidad o lo que puede suceder ahí. Entonces, abrirnos a esas situaciones también, a esas fortalezas, a dudar también sobre esas herencias, pero no como con la manito juzgadora, sino con la manito de comprender y al mismo tiempo, bueno, dudar y ver desde otro lugar. ¿Esto lo puedo llevar de otra forma? Sí. ¿Es necesario no hablarlo? Creo que no, que se puede hablar. Si uno lo siente sinceramente, no con esa ansiedad, sino como esa de... Aunque a veces también nos da ansiedad, no voy a mentir, pero a veces nos da esa incomodidad y hay que traspasar esa incomodidad. El cómo la traspasamos y por qué, con esa calma, ahí la vamos a encontrar también. En la importancia de hablar. Y hay gente que no va a querer escuchar, hay gente que no va a querer hablar, hay gente que es verdad que te va a tomar por loca, hay gente que es verdad que no te va a decir esto que estás haciendo es pura parafernalia y ya fue. Y capaz en algún punto tengan razón, pero bueno, uno siente y sabe que a poco va aprendiendo a dónde sí, a dónde no también, ¿no? Y va abriéndose más, a no cerrarse tampoco, a no aislarse, conectarse.
capaz si no eran con esos familiares, después también terminó sucediendo con otras personas. Me fui abriendo y conectando con otras personas con las que fui congeniando desde ese lugar, desde esas instancias, desde ese ver, desde esas perspectivas que me fueron abriendo a otras perspectivas. Y ahí se va generando un intercambio hermosísimo y necesario y fortalecedor y, y abrazo, como ese apapacho ante la vida, como bueno, estamos acá para disfrutar, para ver cómo hacer, para abordarlo como lo salga, pero disfrutándolo también, disfrutando ese proceso, no solo pensando en las metas que tenemos que o no hacer. Y eso también trae mucho las raíces. Las raíces no solo a nivel sangre, sino de todo tipo, todas esas redes de micelio, hermosas, conectadas. Y si tengo que rescatar otra cosa de mi familia, más allá de, de lo comunitario, y bueno, capaz los poderes así ancestrales y cosas así, es en el baile y el canto. Yo siento que ahí es donde más encuentro mi familia. En permitirme bailar y cantar la vida, disfrutarla, bailando y cantando. Ahí es donde puedo verla de distintas formas, que se encuentra dentro de mí, que está dentro de mí. Así que como cierre, les voy a cantar una cancioncita. Y esta va a ser la primera que grabamos. Vamos a ver cómo sale. Y bueno, les voy a cantar una canción que siento que conecta a ambas partes, tanto materna como paterna, porque en ambas partes de mi familia le gustaba mucho el folclore, los conectaba mucho. Eh, bueno, mi abuelo materno le gustaba mucho cantar, venía de la zona de Tucumán. Siempre decía como que Tucumán era un país aparte y de toda su hermosura y de todo lo que traía. Nada, mi abuela materna también vivió bastante allá, bastante tiempo, entonces está también conectada con Tucumán. Estoy así porque estoy repasando un poquito la letra. Y después mis abuelos paternos, a mi abuela paterna le gusta mucho, mucho, mucho el folclore. Y a mi abuelo paterno también le gustaba bastante el folclore. De hecho, guitarreaba bastante. Y bueno, eso es para ellos, para todo el árbol, para todos nosotros. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito, calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del café, compañera de los gauchos en las sendas del café. Perdida en hacer razones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de Acherol, yo he
visto la luna buena besando el cañaveral. He visto la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy cantando y bailando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida me hace razones, quién sabe mi vida y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Gracias. Abrazo enorme.